Hemos estado recordando con cariño la manera como en estos años nuestros queridos hermanos de Los Flores, Catialamar y La Vega han estado esforzándose para recibir al amado pueblo del Señor en la Gran Caracas. Testigos somos de el precioso trato que nos han dado en una reunión como la que debía celebrarse este fin de semana. No se ha podido, pero damos las gracias al Señor que su palabra no ha faltado. Hemos tenido palabra abundante y creemos firmemente que ella es suficiente para animarnos, consolarnos, para ayudarnos. Más aún en el caso de nuestros hermanos, ustedes allí en Los Flores, atravesando recientemente por la partida de otro hermano del obispado. Ya son 3 queridos hermanos, obispos, que han partido para estar en la presencia del Señor en un tiempo relativamente corto. Oramos al Señor por el consuelo, la animación y la fortaleza de la asamblea y de cada uno de ustedes. Vamos a leer en el Salmo 33, en esta ocasión, verso 16. Dice allí: El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. 3 perspectivas podemos apreciar en estas 2 estrofas de este salmo, de 3 hombres que se preparan para la batalla, o 3 tipos de confianza que podemos considerar y podemos reflexionar, preguntarnos aún cada uno de nosotros: ¿en qué o en quién estoy confiando para la batalla? Ciertamente hay hombres que en este mundo pueden actuar con sensatez, estar llevando a cabo acciones que parecen brillantes, muy inteligentes, muy sabias, y podemos evaluar a simple vista que toda decisión que está tomando es acertada. Pero como declara la palabra de Dios, nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos sus pensamientos. En algunas ocasiones, evaluar estas acciones que parecen sensatas e inteligentes a la luz de la palabra de Dios, sopesarlo, encontraremos que en muchos casos no tendrán mayor peso. Es el caso que nos ocupa, el del primer hombre, el rey, de quien el salmista refiere que no se salva por la multitud del ejército. En un contexto histórico, geopolítico, como aquella época en la que no habían armas de largo alcance, no se conoce la artillería pesada como la tenemos hoy. En aquella época del salmista no existían los aviones de guerra que hoy existen con todo su poder. No había fuerte poderío naval con tecnología de punta, torpedos, buques de guerra, nada de esto había. Por lo general las luchas eran cuerpo a cuerpo.
lo que indica que el número de soldados, el número de ejército que un rey podía tener preparado para la batalla, el factor clave, determinante, que podía pronosticar una victoria segura en un rey, era precisamente el número de soldados de su ejército. Si este número superaba al del ejército enemigo, se podía considerar una victoria segura. A la luz de este contexto, entonces, ¿por qué el salmista indica aquí que el rey no se salva por la multitud del ejército? Llama mucho la atención, ¿verdad? Bueno, hermanos, probablemente ayudará ir un poco más atrás. Libro de Deuteronomio, conocido como la segunda ley que Dios dio a su pueblo Israel casi 40 años después de la primera ley que dio por medio de Moisés en el monte Sinaí. Deuteronomio es un libro clave para entender gran parte del Antiguo Testamento. Allí Dios estaba declarando a su pueblo, dando claras ordenanzas de lo que debía ser la vida de ellos una vez que poseyeran la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios ya les estaba declarando ordenanzas de cómo sería su vida y aún la de un futuro rey, como lo tenemos en el capítulo 17 de Deuteronomio. Veamos que ya Dios, conociendo todo por anticipado, les estaba declarando cómo ellos rechazarían su teocracia para pedir rey como las demás naciones. Y tenemos allí, en el capítulo 17, que el futuro rey de Israel, verso 16, no debía aumentar para sí caballos, ni haría volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Verso 17, no debía tomar para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desviase, ni debía amontonar plata ni oro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Verso 19, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Un caso que puede ayudarnos para considerar esto es el caso de el rey Salomón. Comenzó bien. Tenemos en el capítulo 3 del primer libro de Reyes cómo comenzó pidiendo sabiduría al Señor para gobernar, no para sí riquezas. El Señor se la dio. En todos esos capítulos, por lo menos hasta el capítulo 10, uno puede evaluar, apreciar la sabiduría de Salomón y cómo actuó, y pareciera indicar que cada paso que dio, lo dio sabiamente. A lo menos quien habla lo pensó así por mucho tiempo. Pero cuando consideramos esos capítulos que nos hablan de la vida de Salomón y de su reinado, su primera etapa, a la luz de Deuteronomio capítulo 17, podemos, hermanos, encontrarnos con que posiblemente el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha querido dejar algo más, indirectamente, acerca de la vida y las decisiones de este rey, considerado muy sabio. Hemos leído en el verso 16 de Deuteronomio capítulo 17 que no debía aumentar para sí caballos. Leemos que Salomón, su caballeriza solamente estaba formada por 40,000 caballos. Pero también hemos leído que no debía volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar sus caballos.
Capítulo 10 dice que él comercializaba y buscaba los caballos en Egipto. Usted podrá decir, bueno, ya era una etapa en la que se había desviado un poco. Capítulo 3 comenzando, vemos que se casa nada más y nada menos que con la hija de Faraón. Emparentó con Egipto. Capítulo 10 de Primero de Reyes dice que se hizo de 1.400 carros, 12.000 jinetes. No debía amontonar para sí plata ni oro el futuro rey. Y en el capítulo 10 leemos que fue tanta la plata, bajo el gobierno de Salomón, fue tanta la plata en la ciudad de Jerusalén que se encontraba como piedras, y amontonó mucho oro. El rey debía, en el capítulo 17 de Deuteronomio, claramente él debía tener un libro consigo, en la cual estuviese escrita la copia de la ley de Dios, de la original, que estaría bajo la custodia de los sacerdotes. Y el rey debía leer cada día de su vida la ley de Jehová. Me estaba preguntando si Salomón habrá pasado por el capítulo 17 de Deuteronomio y cuántas veces. El resultado, en consecuencia, capítulo 11 vemos su desvío, su caída. Bien, dijo Agur, lo tenemos en Proverbios capítulo 30, aquellas sabias palabras dirigiéndolas al Señor: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que faltándole el pan hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La historia, hermanos, lo ha confirmado a través de las edades. Hombres que luego de haber alcanzado un poder económico, político, un alto estatus social, un poder comercial, han desarrollado en sus corazones un carácter muy marcado: el orgullo, la soberbia, llegando a la conclusión que son completamente autodependientes, que no dependen de otro ser, que no sea su dinero, su poder, sus riquezas, ni aun del Dios creador todopoderoso. Y el rey caería en este peligro. Pero dice el salmista, no se salve el rey de la batalla por su mucho ejército. Es animador, hermanos, para nosotros pensar, considerar esta preciosa verdad, y que aunque hoy no tenemos mucho de nosotros, hablando en términos materiales, un gran ejército, aunque hoy no podemos estar blindados como muchos quisieran, no hay capacidad económica, no hay cosas a nuestro alrededor en la cual podamos sentirnos respaldados. Debemos confiar en que tenemos al Señor, Dios Todopoderoso, mayor que cualquier ejército de este mundo. Hoy, hermanos, no estamos descansando en un sistema social, un sistema de salud que pueda garantizar nuestra integridad física. Mucho menos estamos confiando en un sistema económico que pueda garantizar nuestra seguridad alimentaria y la de nuestras familias. Creyentes que lo tienen, muy bien, es motivo para dar gracias al Señor. Esto debe producir alabanza en el corazón para Dios. Pero si muchos apreciados hijos de Dios, salvados por su gracia, hoy sienten que no lo tienen, no es motivo, hermanos, para afligirnos, no es motivo para desconsolarnos.
motivos para andar angustiados, porque el rey no se salva por la multitud del ejército. Otro caso, segundo hombre que vemos confiado para la batalla y que expresa el salmista aquí, es el caso del valiente. Dice el verso 16, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Parece ser que en el caso del rey se puede estar reflejando el carácter de un hombre quizás débil, frágil, pusilánime, que necesita de todo un batallón, de todo un ejército, de una multitud de hombres para su defensa, la de su familia y la de su nación. Y que sin ese ejército no es nada, no es nadie. Quizás el salmista ahora, cuando señala el caso del valiente, puede estar tratando de llevar nuestros pensamientos hacia el polo opuesto. Este valiente puede ser el carácter de un hombre que se considera muy fuerte para enfrentar la batalla. Uno que puede estar descansando en sí mismo. Uno que puede estar sobradamente confiado. Este tipo de pensamientos, este tipo de confianza es aún más peligrosa, porque son hombres que pueden actuar incluso de una manera suicida. Tenemos el caso allí en segundo libro de Samuel, capítulo 11, y cómo se describe allí, donde estaban los más valientes, ciertamente al frente, y aunque allá es otro contexto, pero eran los primeros que caían en la batalla, que caen. Sin embargo, el salmista aquí nos está haciendo ver que tampoco debe estar fundamentada nuestra confianza en nosotros mismos. Es aún peor. Un caso que tenemos es el caso de Josué y aquella campaña del pueblo para asaltar a la ciudad de Ai, en el libro de Josué capítulo 7 y capítulo 8. En el capítulo 7 vemos a unos hombres a quienes Josué envía a inspeccionar la tierra de Ai, con el fin de preparar una estrategia. Estos hombres regresaron con un reporte que transmitía mucha confianza. No puede pensar en el rostro de aquellos hombres tan confiados, tan tranquilos, tan serenos. Ya la victoria es nuestra. No envíes a todo el pueblo, manda unos 2,000 o 3,000 hombres. Y Josué así lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? Una gran derrota. Y aunque no fue de muchos hombres, sí fue una gran derrota moral y emocional, que es aún mayor. Ciertamente, parte de aquella derrota estaba en el pecado oculto de Acán, como sabemos. Pero también hubo una cuota de responsabilidad en el exceso de confianza en estos hombres, confiando en sí mismos, en sus fuerzas. Ni siquiera consultaron al Señor. Pero ahora en el capítulo 8 de Josué, uno ve que aprendieron la lección. Ahora están consultando al Señor antes de salir a la batalla. Y el Señor les indica que no mande a 2,000 o 3,000, sino a todo el pueblo, todos aquellos que podían pelear. Y Josué mandó a 30,000 hombres, 10 veces el número que mandó la primera vez. El que piense estar firme, mire que no caiga. Debemos reconocer, hermanos, con toda transparencia ante nuestro Señor, nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Debemos reconocer que no somos inmunes a las pruebas, que no somos inmunes a las aflicciones mientras que estemos en este mundo. Es sensato aceptar
que no somos inmunes a derramar lágrimas. Bueno reconocer que no somos inmunes a las enfermedades. No somos inmunes a los virus. Y ciertamente no tenemos un ejército a nuestro alrededor, materialmente hablando, recursos con los cuales podamos blindarnos para hacer frente a la batalla. Pero gran peligro también es pensar que podemos hacer frente por nuestras capacidades, habilidades, exceso de confianza. Pero finalmente queremos pensar en un tercer hombre que el salmista aquí deja en las letras de este salmo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Este no está confiando en un gran ejército, mucho menos está confiando en sí mismo. Pero hemos leído que es uno que teme no a las circunstancias a su alrededor, es uno que está temiendo a su Señor, pero que también está esperando en Él. Y pensando en un caso emblemático, en este contexto de guerras, de lucha, situación bélica, un caso que resalta mucho en las Escrituras, el caso del rey David. Qué hombre tan equilibrado, sin irse a ninguno de estos dos extremos. Uno puede apreciar el gran contraste de David con Saúl. Puede hacer un cuadro sinóptico y va a encontrar allí más diferencias que similitudes en estos dos reyes. Saúl, comenzando, se hizo de 3,000 hombres como la guardia personal de él y de su hijo. David, por el contrario, le vemos con apenas unos 600 hombres en varias de sus campañas militares. La quinta parte de los hombres de Saúl. Capítulo 23 del segundo libro de Samuel. Al final uno aprecia, quedó registrado para la historia, 37 hombres, quizás la fuerza élite de David, 37 hombres que le acompañaban. Ciertamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, él censó al pueblo, neciamente. Y aquel censo arrojó la suma de 800,000 hombres que podían sacar espadas. Pero no leemos que esos 800,000 hombres acompañaron a David en sus campañas militares. En la mayoría de ellos no tenemos ni siquiera el número. Pero sabemos que no fue un gran ejército. Vemos a este gran hombre de Dios y estratega militar consultando siempre con el Señor antes de salir a la batalla. Vemos ocasiones en las cuales él avanzaba, hacía frente al enemigo, pero también vemos ocasiones en las cuales él debía esperar. Capítulo 15 del segundo libro de Samuel, cuando su hijo Absalón se subleva, David no enfrentó a su hijo en ese momento. Pudo haberlo hecho, no porque le faltaba valentía, no porque necesitara de algún gran ejército. Él entendía que era el tiempo de esperar, que muchos podían caer en una guerra civil. Antes que pensar en sí mismo, siempre he pensado que David estuvo considerando al pueblo. Capítulo 17, vemos que Absalón pudo tomar a 12,000 hombres para enfrentar a David. Capítulo 18, no sabemos cuánto tuvo David para esa batalla. Pero el último número que se registra en esos 3 capítulos es que David salió
huyendo de Jerusalén con apenas 600 hombres. Él podía comprender, ser muy sensible a la voz del Señor para saber cuándo debía avanzar y cuándo debía detenerse, acampar y esperar. Muy necesario, hermanos, en estos momentos, que el Señor nos pueda dar sensibilidad para poder apreciar, conocer de Él, cuándo debemos hacer frente, cuándo debemos esperar. Que el Señor nos ayude no para confiar en todo lo que podamos hacer para blindarnos en esta tierra. Peor aún, que no confiemos en nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Que reconozcamos ante Él cuán frágiles somos, que estamos en este cuerpo, vasija de barro, pero que, como este tercer hombre, temamos a Él, sepamos esperar en Él, confiar en Él, que ha de librarnos y aún nuestras almas de la muerte, ya lo ha hecho, y que ha de darnos vida en tiempo de hambre. Que esta sea la grata experiencia en cada uno de nosotros y que Él bendiga su palabra.